Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por venir a esta charla de debate que se llama La Bahía Mediterránea, que plantea el interrogante de si no tuviéramos mar. Bueno, un poco acá los oradores de hoy me honraron con la tarea de presentarlos. Ya se dieron cuenta que no es por mi voz de locutor que me eligieron. Simplemente por una cuestión de afecto y de amistad me pidieron que venga a presentarlos y eso estoy haciendo. Bueno, la charla es organizada en parte por la cooperativa Ferrocopa y en parte por el monitor territorial, que es integra lo que es el monitor ferroviario. Estas son dos ONG que son hermanas, tanto en su composición como en sus trabajos. La cooperativa Ferrocopa es una cooperativa ferroviaria con asiento en Punta Alta, compuesta principalmente por exferroviarios, vecinos e interesados en aportar y proponer el mejoramiento permanente del ferrocarril en favor de un desarrollo integral de la región. Y el monitor ferroviario es una iniciativa de un equipo que en forma voluntaria está construyendo una base de datos ferroviaria para incorporar la misma a un sistema de información geográfica de uso público, abierto y gratuito. Quienes van a ser de oradores hoy son Federico, a mi derecha, que es estudiante avanzado en Administración Financiera. Él es zarateño, de infancia en Patagonia y con un presente ya prolongado en Punta Alta. Es un estudioso y bien interesado en cuestiones de administración, logística y ferrocarril. Es cofundador de Ferrocopa. Lideró y lidera junto a Miguel Acosta el desarrollo de la cooperativa, buscando hacer comprender a las autoridades tanto locales, provinciales y nacionales que las vías de las 8 líneas ferroviarias que convergen a Punta Alta y Bahía Blanca se pueden poner seguras con mano de obra directa en muy poco tiempo, mientras que las prometidas renovaciones desde la década de 1950 jamás llegan. En 2011 participó en el análisis y armado de la propuesta de 3 líneas de colectivos circulares para Bahía Blanca. El proyecto se llamó Metro Circular. Desde la cooperativa busca que se comprenda que el tan mentado tren urbano solo tiene sentido si es metropolitano, en el sentido de que debe ajustarse a la movilidad que el área necesita y dentro de un esquema de inversiones múltiples en transporte de pasajeros y cargas por ferrocarril y automotor. Jorge, el otro orador de esta noche, se desempeñó en diferentes ámbitos públicos, estatales y privados, también comunitarios, siempre en temas de transporte, telecomunicaciones y territorio. Hace 22 años que trabaja con y en Bahía Blanca. Es oriundo de Gran Buenos Aires y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se mudó hace 10 años acá, está viviendo entre nosotros. Recientemente ha cursado un posgrado en Planeamiento y Política de Transporte. Le falta presentar el último trabajo práctico para que ya le den su diploma. A los 22 años comenzó a caminar su pueblo para formar la cooperativa de telecomunicaciones Virrey del Pino Limitada, la que fundó y de la que fue presidente por 10 años. Camina, estudia, analiza y desarrolla rieles y rutas desde 1978. En 1985 fundó y coordinó el Grupo de Investigación de Transporte de la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN, donde propuso y desarrolló en equipo un sistema de planificación de operación ferroviaria por computadora, una barrera con comando electrónico e inició un boceto para el desarrollo de un coche ferroviario multipropósito. Como director de tierras ferroviarias en la provincia de Buenos Aires, llevó adelante la administración del proceso de compra de 300 hectáreas de tierras ferroviarias en Bahía Blanca para el uso en vivienda, recreación y logística. Junto a Federico y junto a mí, desarrollamos la propuesta de colectivos circulares, Metro Circular, que ya les había comentado, y en Buenos Aires, junto a Seferino Farberov y otros, desarrolló la propuesta Redes para los subtes y ferrocarriles de Buenos Aires, logrando la modificación del proyecto de ley de subtes 670 en 2001 y aportando a la fundamentación de la ley 4633, que modificó la traza de la línea H para transformar
la línea H y la línea C de subtes en una sola línea de 1 millón de pasajeros diarios. La estación que hoy vemos construir junto a la Facultad de Derecho en Capital Federal fue propuesta por su equipo de trabajo y la idea de unir las líneas es del mismo. El pasado 5 de mayo presentó en la audiencia pública por la Red de Expresos Regionales de Buenos Aires la propuesta de unir la línea H con los 2 aeropuertos a través de los ferrocarriles Belgrano. Bueno, ya sin leer, y personalmente, y para terminar de introducir a los oradores, quiero decir que son principalmente 2 bichos raros, en el sentido de que tienen una vocación y un compromiso hacia lo público que es muy difícil de encontrar. Es muy difícil de encontrar que tengan esa vocación y sean personas que no pidan nada a cambio, simplemente que se los escuche, y siempre tienen la zanahoria por delante de lograr que las cosas se hagan bien. No importa quién las tenga que hacer, de qué lado, pero si hay algo que los caracteriza es eso, es esa vocación por esa pasión que tienen, por querer que las cosas se hagan bien, que es raro de encontrar. Así que bueno, sin más, ya los dejo con los oradores. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Nacho. Bien, bueno, esa imagen que están viendo resume lo que él contaba. Prácticamente de cualquiera de esas imágenes eran algo que no estaba hecho, no estaba dicho. O sea, el desafío es atreverse a hacer lo que no está dicho, lo que no está pensado, lo que no está previsto. Es un poco esta charla y es lo que consideramos que le falta al país y a Bahía en particular. Así que arrancamos. Esta charla de arte es un ejercicio y no pretende decir ninguna verdad, ni exponer un proyecto, ni datos científicos, ni técnicos. Pretendemos comenzar un debate sobre lo posible. Si alguno creía que acá iba a llevarse respuestas, nos sentimos, se equivocó rotundamente. Hoy solo podemos llevarnos algunas preguntas y, por supuesto, algunas constructivas angustias. Ya van a ver algunas cuestiones que van a decir, ¿pero cómo? Quien pasa 20 años de su vida en el diván quejándose de sus mayores en su niñez no termina de entender que el problema hace rato que es él. Esta referencia es para no confundirse en las filminas que siguen. Brujas puede que haya habido, pero va en nosotros esquivarlas. ¿Qué es esto? Nos pasamos echándole la culpa a otro y nos olvidamos que mientras tanto parece que no hacemos nada. No quiere decir que el otro tenga culpas, que no tenga culpas, no. Bueno, acá con esta foto reciente quisimos demostrar un descarrilo que pasó hace un par de días. Quisimos mostrar un poco también el objetivo de la cooperativa, pero en el sentido más específico con el cual lo creamos, ¿no? Hay un trabajo que hace años o décadas que no se hace, que es el de mantenimiento preventivo en el ferrocarril, pero bueno, también puede pasar por el mantenimiento preventivo en todos los otros ámbitos del Estado, de la sociedad o del país. Y o sea que es un problema en varios sentidos, un problema cultural ya, un problema técnico, un problema político. Como para dar un ejemplo que no es, si bien es ferroviario, pero no es de las vías, el domingo pasado tuve una charla de los ex empleados y obreros de Talleres Noroeste, y bueno, una de las cosas que decía uno de los últimos jefes de los talleres era que justamente ellos tenían culturalmente y técnicamente como procedimiento ya incorporado el mantenimiento preventivo. Y por ahí desde arriba, entre comillas, les llevaba las últimas etapas diciéndoles, bueno, no, arreglen o vayan cuando ya está algo destruido o algo roto. Y ahí ellos quebraron su accionar, pero no su cultura, porque decían, bueno, tratemos de seguir con el mantenimiento preventivo. Que es lo que también posibilitó toda su capacidad y todo su esplendor cuando fueron los talleres lo más prolíficos posible. Y hoy también no hay que irse al pasado, sino actualmente con
con el gran movimiento de datos, lo que se llama Big Data, o con toda la formulación y creación de datos, se busca eso, buscar momentos anteriores a que llegue la fatiga final del material o de la vía o de lo que sea. Y en el sentido de la cooperativa es ese, o sea, no pensar en las grandes obras de renovación, de renovar, sí, 30.000 kilómetros empezamos este año y poder terminamos en el 2070, 2050, 2060, la gran renovación que nunca llega, y con la cooperativa buscamos el trabajo intensivo y llegar a dar seguridad o certidumbre a las vías, ¿no? Las vías que son usadas, que como sabemos el transporte tanto de personas, de pasajeros como de carga, se necesita transportarse hoy, no necesita transportarse en 50 años. No obstante, obviamente las grandes obras relacionadas con el ferrocarril, desde lo hídrico, desde los puentes o de lo referente a grandes obras, se tiene que hacer. No hagamos nada porque ya viene lo nuevo. Es lo que escucho desde que era chico. Y pasaron 55 años. No solamente es en el ferrocarril. Todo eso, esa orden que en la década del 70 y 80 le llegó a ese jefe de taller de empezar a trabajar mal, hoy ya es cultura. Piensen que hay gente que se está por jubilar y entró a los talleres o al ferrocarril o a tantos lugares en los que se trabaja, en el que ya aprendió a que eso no se hace, ¿sí? No se toma en cuenta, no hay estadística, no se analiza cuándo se va a romper y antes de que se rompa se repara. Digamos, ya se transformó en algo que no hace falta ordenar que no se haga, no se hace. En una investigación que hizo Eric Reinert y que la levanta Verónica Gago de página 12, esto hace 16 años, 15 años, describe lo que era el plan Morgenthau. Morgenthau era el secretario del Tesoro de Estados Unidos y antes que terminara la guerra propuso primitivizar a Alemania, transformarla en un país pastoril, ¿sí? Sin ninguna industria y mucho menos industria pesada, ni universidades, se prohibían las universidades y a Alemania se la partía en varios mini estados, ¿sí? Bueno, esto empezó relativamente a aplicarse cuando se tomó Alemania, pero en el año 47, 2 años después, Francia e Inglaterra plantearon: no podemos tener ahí 25 millones de desocupados, un país con 25 millones de desocupados, es una bomba de tiempo. Entonces, aparte estaba la presión de Rusia, que quería dominar justo la parte que era pastoril de Alemania. Como resultado, ese acta, que es la que dice ahí JCS 1067, pasó a llamarse JCS y es el Plan Marshall. El Plan Marshall es todo lo que siempre se habla. No empezó en el 45, sino que empezó en el 47. Y se lo planteó como que era el futuro, el milagro, y fue el milagro alemán y el milagro de Europa. Pasó, el plan era otro. Aparte, ¿qué pasó con la gente que planificó? Destacadamente en los acuerdos de Bretton Woods, en donde se formó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En ningún momento esta charla habla de ningún partido político, ni de una ideología, ni nada. Es lo que sucedió, está escrito y está la intención. Bueno, ¿qué pasó cuando se aplica el Plan Marshall? La idea de primitivización se expandió a otros países del mundo, especialmente América Latina y África. Se siguió trabajando en eso. Esto que ven acá, 1956, todas esas locomotoras y máquinas, y especialmente esa foto a la derecha que hay un montón de gente, al personaje que baja de la locomotora lo aplauden todos los funcionarios argentinos e ingleses. Enero de 1930. Ese personaje era el ingeniero Sacaggi, que los historiadores europeos lo ponen al mismo lugar que los magos de Lagrange de Chicago, de las locomotoras diésel eléctricas. Ese señor diseñaba en Argentina para Inglaterra, construían en Inglaterra, las probaban en Argentina y las replicaban en el mundo. Un día,
en junio del 56, salió una noticia que el dictador de Puesto había contratado a un mozo de café para construir locomotoras. 4 días después sale la noticia que el país estaba en crisis de locomotoras, pero no había problema. Ya habían sacado un préstamo internacional para comprar 400 locomotoras en el exterior. Mientras que había 280 que ya estaban listas para ser terminadas y 400 más por fabricarse. ¿Por qué tuvieron que ir a la yugular de quien la desarrollaba? Porque hasta el más recontraperonista se cayó la boca porque dijo: uy, el Pocho se equivocó, contrató un mozo de café. Supongamos, esto último es una inferencia, suponemos que todo el mundo sabía, no importa de qué color político fuera, que en el país estaban construyendo locomotoras. Eso que ven ahí fue la única locomotora que se construyó, la del medio, ¿sí? Que es la que se llamó la justicialista. Corrió 4 o 5 años más y lo desguazaron. Y las otras 280 quedaron nada más que los motores que se utilizaron mal para otras locomotoras. ¿Qué es? Hubo un proceso hasta el año 64 en que la totalidad del conocimiento de transporte en el país fue aniquilada, especialmente de transporte urbano. Las empresas de transporte mixtas, públicas o privadas que había, se aniquilaron y pasaron a prestar los servicios solamente el chofer. Las empresas que se armaron eran el chofer y sus colectivos. Ni el gomero quedó integrado a esas empresas de los trabajadores. Esa aniquilación del conocimiento la arrastramos casi hasta hoy día. Recién en la década del 80 empezó a haber profesionales en alguna que otra empresa de colectivos del país, ¿sí? En Bahía Blanca ni siquiera nació. En el año 55 se cerró lo que no se había empezado. Bueno, toda esa desconstrucción se replicó en muchos otros ámbitos de la Argentina, ¿sí? Recordemos Noche de los Bastones Largos, muchas otras cosas más en las que se eliminó el conocimiento, se lo aniquiló. Esta cuestión de no poder mantener, de no poder lo que se sabía hacer, también fue una manera de aniquilar el conocimiento. No cerraron las universidades, pero algo parecido hicieron. No fue un gobierno, fueron 60 años. Ese personaje que ven ahí, militar norteamericano, que está en la tumba al lado, por las dudas, es el famoso Larkin, general de división, teniente general del ejército de los Estados Unidos, uno de los número 1 de la alta alcurnia militar norteamericana. Estaba en el cuartel general del Pentágono, en una de las áreas del Pentágono, era un general de logística. Su último trabajo fue en Argentina, mandado por la ONU. En el trabajo, que está, la fotocopia está ahí a la izquierda, que es el estudio del plan de largo alcance del transporte, dice que Argentina, repito, la ONU, dice que Argentina no es un país subdesarrollado. ¿Sí? Lo dice un documento de la ONU de 1961, que solo tiene sus redes en crisis. Dentro del documento, las estadísticas ratifican ese estado de desarrollo. La cantidad de cargas transportadas que no eran commodities, lo que hoy llamamos commodities, minerales, combustibles, grano y compañía, era más alto el índice de movilidad que en Francia, Inglaterra o la misma Alemania en 1960. Es decir, que se transportaban muebles, tractores, tornos, cosas bien facturadas, manufacturados. Nuestro país era eso en 1961. 10 años después estábamos en la lista de subdesarrollados. Hubo algo más, el saber. Aplicó en el saber una manera de comprender el territorio que hoy nos sigue persiguiendo. La mitad de los profesores que tuve en el curso que hice en 2014-2015 hablaban exactamente a favor de esa deconstrucción del territorio, pero desde la deconstrucción que ellos estaban haciendo en los alumnos, ¿sí? El plan se dijo que era por un lado, para descentralizar Buenos Aires. Si miran la parte de la derecha de la filmina, son todos los ramales que se cerraron en aquel momento. Ninguno es central, son todos los excéntricos, todos los que no iban a Buenos Aires en su mayoría. La prensa
Rubén Cardoso, Félix Luna y Martín Granowski, 3 personajes totalmente distintos, nos informaron que no, el plan era para descentralizar Buenos Aires. La realidad económica, gente del Banco Mundial acusa de mala praxis porque dice hay colegas que no comprenden la demanda. Analizó si recupera un ferrocarril o recupera un camino. Entonces veía la cuenta, lo contable, y hacía que se hiciera un camino o se hiciera un ferrocarril, o sea, recuperar el ferrocarril. Pequeño detalle, en 1961 era admisible no tener un tren, pero ya era inadmisible no tener un camino. Es decir, que el punto de partida estaba mal. No tuvo en cuenta la demanda. Hoy, pero no por este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, pero hoy, los planes ferroviarios y de transporte siguen sin comprender la demanda, porque no se entiende que primero está lo político, el territorio, lo social, lo económico, y luego lo técnico, luego el ferrocarril, el tren, el camión o lo que fuera. Seguimos sin comprender eso, lo que los técnicos del Banco Mundial acusaron que estaba mal hecho en ese plan. Ese plan quedó hasta en la academia. En este momento, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires, 3 de esos docentes, lo pueden buscar en internet, están dando una charla demostrando, hay uno de ellos que está haciendo una tesis incluso, demostrando que el cierre de los ramales no afectó a las poblaciones del país. Los señores lo hacen, digamos, tan displicentemente que el año pasado dieron una charla parecida a esto y me encuentro que el afiche era conocido. Era el mapa de la derecha. Lo están haciendo tan, pero tan ideológicamente, no técnica ni científicamente, que sacaron de algunos de los 4 lugares que estaban publicados en internet, uno de ellos era Taringa, ese mapa. Porque no se dieron cuenta que ese mapa era de los ramales cerrados. Y ellos, la charla era de la reconstrucción de los ferrocarriles de carga. Bien, Müller es el economista que lleva esto adelante y varios más. Bien, todo esto, arriba a la izquierda está el famoso ministro Ramón Mexía, ¿sí?, que contrató a ese norteamericano de gorra que está ahí en 1911 hasta 1914, que fue prácticamente el único plan de modelación del territorio en el que se hizo un análisis profundo de todo. Él era geólogo, pero tenía todo un equipo, entre ellos gente de Perito Moreno. Desarrollaron todo lo que tenía que ser la futura capital de los Andes, los ferrocarriles y compañía. Le terminan el contrato porque muere Cespeña y lo llama el presidente del ferrocarril inglés, el gerente, y le dice que el ferrocarril no estaba interesado, el inglés, no estaba interesado que el país construya ferrocarriles en la Patagonia. Dicho sea de paso, ese día de 1914 dejan de crecer los ramales patagónicos. Es más, el de Bariloche solo llega por temor a la Segunda Guerra, que Buenos Aires se iba a quedar sin un lugar para ir a esquiar. Esto lo escriben los historiadores de Bariloche, ¿sí? Bien, fíjense que esto arranca en realidad mucho antes que el plan Larkin, ¿sí? Este es el área metropolitana de la Bahía. Área metropolitana de la Bahía fue un acuerdo que algunos lo tomamos en serio, no todos, en 2004, entre varios organismos públicos y privados y municipios, para poder trabajar en conjunto con Punta Alta, para hacer todo uno, el famoso urbano, los accesos ferroviarios y compañía. Que acá con nosotros está Jorge Cose, que fue el que impulsó que lo hiciéramos juntos. Faltaba un nombre, pero ya había convenios anteriores. Había un convenio de transporte que está firmado y nunca funcionó. No queremos funcionar juntos. Bueno, esta charla habla de estar juntos, no hay otra forma. Ese es el mapa, con el estuario, ¿sí?, que le llamamos ría, me explicaron los geógrafos que no es ría, es estuario, ¿sí? Bien.
Imaginemos que eso fuera una hermosa estepa con alguna parte quizás capaz de ser sembrada, que no tuviera nada que nos importe del agua, de mar. El aeropuerto quizás estaría en el medio de la boya 20, no, la 24, entre Punta Arenas y Uruguay, un área mucho más cómoda para mayor seguridad de los vuelos. Y aparte, la base no sería naval, quizás sería un comando especializado en logística del ejército y de educación y compañía. Sería lo mismo, exactamente lo mismo. Las cerealeras no tendrían lugar, excepto el Molino Los Grobos y la aceitera de Caqui. Las industrias todas serían posibles. Algunas tendrían mayor costo logístico, pero el resto, todas, no dependen totalmente del mar. Dependen del nodo de gas, petróleo y combustibles. Dependen de eso. Por el agua se mueven 10 millones de toneladas, más 17 de petróleo, ¿sí? Que podrían pasar por ductos. Pero 40 millones de toneladas pasan por la ruta. Esto surge del estudio que hicieron Caporosi, Varela y Escudero en el 2004, en el que pudieron analizar la cantidad de camiones que pasaban por las rutas que atraviesan Bahía. Este número incluye el tráfico ferroviario pasante. Este número es de hace 10 años, 12 años, 40 millones de toneladas. Pasan por delante de la nariz. A algunos se les ocurriría poner un peaje, pero bueno, aparte. Bahía Blanca siempre figuró en el mundo. En los mapas de 1800 y pico, de 1900, en cualquiera, puede llegar a existir, a figurar las capitales de América del Sur. Pero también Bahía. No figura Santos, no figura, quizás figura Rosario, pero no figura ninguna otra ciudad en esos mapas que no fuera Bahía Blanca y las capitales. Eso es lo que conoce a Bahía Blanca desde hace 150 años el mundo. Sí, por el comercio. El ranking de ciudades es el 10º, incluido 3 ciudades internas del área metropolitana de Buenos Aires. El PBI es de casi 5.000 millones de dólares según el CREVA 2012, ¿no? 2014. Y 1.000 millones de dólares es lo que se va por la aduana solo por comercio exterior a Buenos Aires. Y acá no llega nada, ni una obra. Las empresas que están, el tipo de empresas que están en rojo son las que eran bahienses, pero de acción local y apenas regional. Las verdes son las grandes empresas de Bahía Blanca de toda la vida, pero solo tienen sus gerentes. Por más que tengan gerentes, ninguno es CEO, ninguno es el dueño. Tuvimos esto, mi primo Ángel de Mendoza, estando acá en Bahía Blanca un día me dijo, pero el problema es que acá nunca hubo decisión. Las decisiones siempre fueron en Londres o en Buenos Aires. Cuatreros decidía Londres y después decidía acá en Maipú y Córdoba. Está en Buenos Aires. Con todas exactamente igual. Las decisiones no pasan por acá. Por eso, iba a decir otra cosita, pero alguien que va a Junín, a Pergamino, a Río Cuarto, quizás a Lille, en Francia, puede decir que acá hay menos movilidad que allá. Es cierto, es posible. No está estudiado, pero se nota cuando uno va a otros lugares más chicos que Bahía, que tienen mucho más. Río Cuarto, ni hablar. Mucho más intensidad y mucho menos habitantes. Y hasta mucho menos industria. ¿Qué pasa? Bahía Blanca, el AMB, no es más que una síntesis de Argentina. No nos pasan las mismas cosas. Sufrimos la misma primitivización. Con un detalle adicional. Lo que voy a decir tampoco está probado. Es simplemente una posible coincidencia. Por acá nunca pasaron decisiones. Nunca. Decisiones económicas, decisiones políticas. No pasaron por acá. Crecimos dependiendo de lo que decidían para otros. Ese fue el éxito, la condena del éxito.
tener la mayor cantidad de vías ferroviarias funcionando frente a otros nodos del país que tienen menos de la mitad y algunos ninguna de las que tenían funcionando. Nuestras rutas no están saturadas. No tenemos problemas de espacio. No tenemos problemas de dónde desarrollar comercio, industria y logística. Y por ahí pasan 40 millones de toneladas. Y no le agregamos valor a nada. No estamos ni enterados que pasan por ahí. Quizás alguna podría dejar algo acá. Quizás alguna podría ganar acá. ¿Sí? Pasan de largo. ¿Qué tendríamos sin el agua? 200.000 habitantes, 100.000. Los 80.000 de Punta Alta están asegurados porque tendrían la base militar. ¿Sí? Punta Alta no vive del mar. Vive de la base. Y un poquitito del tanking y las monobollas. Vive de eso. Es decir, nosotros en Bahía Blanca, ¿cómo estaríamos? ¿50.000 habitantes? Sería un desperdicio teniendo esa terrible red que pasa por ahí, más allá del agua. Esa es una red pasante. Una red, vieron que la gente, los amigos de la zona de Vía, los catangos, van a hacer un viaje dentro de poco hasta Tucumán por el Bicentenario. Van a seguir la ruta que nos conecta a Tucumán, ruta ferroviaria, vivoreando un poco porque es parte que está cerrada, y que nos coloca más cerca que Buenos Aires. Jujuy y Tucumán están más cerca que Punta del Indio de Bahía Blanca. Es decir, si venimos con un tren desde Tucumán hasta acá o con un camión, hace menos kilómetros que si va a Punta del Indio, casi lo mismo que si va a La Plata. El oeste del meridiano 62 puede ser nuestro, repito, hasta sin agua, porque por ahí baja la ruta 35, el ferrocarril, que va hacia la Patagonia, hacia todo lo que no está desarrollado o que hay actividad. Y no estamos haciendo nada. Eso es lo que el año pasado se hablaba del tema transpatagónico. El transpatagónico no es una amenaza, siempre y cuando no la manejemos. El bioceánico no es una amenaza, siempre y cuando no lo manejemos. Hoy tendríamos que tener gente negociando que una línea aérea, alguna, haga un viaje internacional. No tenemos aeropuerto internacional. Somos un nodo internacional, pero no somos una ciudad global. Llegamos a tener 12 por semana y de vuelta, 6 y 6. Los 17 eran 17 y algo más. Colectivos, tenemos apenas el doble que en la década del 70. Y trenes, esos trenes eran más del doble que los colectivos que tenemos hoy. ¿Qué pasa? No hay más vuelos patagónicos, volvió el de Trelew pegando toda una vuelta. Algo pasa, sencillo. Las empresas transnacionales o nacionales decidieron que acá no tenían más negocio. No lo decidimos nosotros. Estuvimos esperando seguir con el éxito. La chacra asfaltada. No hay ningún problema con una chacra asfaltada. El problema es que vivamos como eso, que vivamos sin potencia. Cualquiera que habla del tema turismo, acá no tenemos turismo. Es una mentira. Yo lo veo pasar todos los días a gente suelta, extranjeros incluso, que van a tratar de ver dónde está el museo, dónde está el paseo del puerto, que no tiene agua para esta conferencia. Eso pasa todos los días y tenemos puntos de interés turístico en la región. Arroletes, la base naval, baterías, Ferroguay. Dentro de poco, si todo va bien, vamos a hacer un encuentro, repetir un encuentro nacional de ferromodelismo. La Cámara de Hoteles había planteado por qué no el fin de semana en Bahía Blanca, decían. Es algo muy sencillo, aunque las empresas simplemente le digan al que viene en comisión acá, che, ¿por qué no te venís el jueves y viernes? Así el sábado te quedas directamente, venís con tu mujer. O al revés, arranca el domingo y te vas el martes. Es plata. ¿Saben lo que hace Buenos Aires? Y no nos damos cuenta, estamos cómodos yendo al aeroparque. ¿Saben por qué el aeroparque está y no se fue como era el contrato? Por algo muy sencillo. Buenos Aires gana de 1 a 2 días de habitación
en Buenos Aires a todo el tráfico extranjero o local. Porque si yo voy a viajar a Londres, no voy a viajar en el avión de la mañana para tomar el de la tarde, voy a viajar el día anterior y dejo un billete en Buenos Aires. Esa es la razón en la que todos por nuestra comodidad llegamos al aeroparque. No, está mal. Ese aeroparque va en contra de todo el país. Todos contentos porque hay más vuelos internacionales ahí. Nos aíslan más. Nos aíslan al interior. ¿Está? Ese es el evento que se hizo en 2010, justo para el bicentenario. Hubo 2.200 personas, solo bahienses y puntaltenses, y 40 expositores de varias ciudades del país: Mendoza, Rosario, Buenos Aires, Córdoba. Estamos tratando de armar para volver a repetirlo. Estamos presentando a la municipalidad, el museo ya está de acuerdo y compañía. En 2 semanas se armó aquel evento y vinieron 2.200 personas. ¿Se imaginan si lo armamos bien? Y tenemos distintos eventos todo el año, y no solamente en Ferroguay, sino en distintos lugares de la región. No una vez la fiesta de la miel cada tanto, no. Tenemos que posicionarlo, y eso es plata. Hay que pensarlo como plata. Esto de no chacra, sí turismo, es una propuesta que queremos hacer para posicionar a la región como un espacio de trenes históricos. De trenes históricos tenemos un asesor argentino que vive en Inglaterra, en Birmingham, que se radicó allá y hace eso, reconstruye locomotoras. Y las reconstruyen que andan a 160 km por hora. Y la corona británica no mira con una sonrisa esos trenes, lo mira con moneda. 250 millones de libras solo por los visitantes extranjeros es lo que le deja a la corona el chiste que hacen los voluntarios. El 50% del dinero que se gasta en mano de obra no se gasta, es fruto de voluntarios hasta internacionales que reconstruyen esos trenes. ¿Está? Eso lo podemos hacer en medio plazo. Les contamos una, hay miles de cosas que podemos hacer, hay 40 millones de toneladas que pasan por ahí. Tuvimos una experiencia por un proyecto que estamos llevando a cabo, en que nos plantearon en la universidad que no se trabajaba más allá de la región. Es aberrante. Si vamos a la Universidad de Buenos Aires, a la San Martín, a la Matanza, a la de La Plata, y decimos, tengo un proyecto en La Quiaca, lo hacen. Ushuaia, lo hacen. La Ruta 40, lo hacen. Y acá vamos a nuestras universidades y les enseñamos que la devolución a la sociedad del profesional es hacer algo para la región una vez. No. Hay que pensar en la región, en el país, en el mundo. ¿De eso se trata la globalización? No, de eso se trató siempre. Y además, la devolución no es un trabajo práctico. La devolución tiene que ser el bien común. Trabajar para todos, cobrando, haciendo las cosas que no impacten negativamente. Esa es la principal enseñanza. Esto es general, pero en Bahía Blanca, en nuestras universidades nos están diciendo, nosotros vamos hasta acá. No. Un mapa del país no. Esto nos pasó. Es una global, pero no es una ciudad global. Por esas razones no es una ciudad global. No tenemos ninguna decisión. Ahora bien, ¿es culpa nuestra o es culpa de las brujas? Las brujas no van a tener la culpa. Tenemos que cambiar, tenemos que ser capaces de golpear la puerta en Balcarce 50 en calle 6 todos los días. Y capaces de ser uno solo. Saliendo del analista, es decir, no echar la culpa a las brujas. La abundancia del agua, el auge del comercio exterior que deciden otros, la necesidad de defensa de la nación, el amplio espacio del suelo, hicieron que se creciera en función de lo estrictamente, de lo no propio, de lo no local. Podremos reconocer que no estamos aprovechando esa abundancia anterior, ni estamos reconociendo otras que están aquí o nos pasan por la nariz. No tenemos el único instante que vamos a hablar de agua. No tenemos a nadie haciendo viajes de turismo por las islas. Y tenemos algo
bastante interesante que en Buenos Aires, en el Delta, uno va a cualquier hora, cualquier día de la semana, siempre hay una lancha que nos lleva a algún lado. ¿Está? No solo las colectivas. Así que bueno, acaba de terminar. Medio segundo, hay una ONG ambientalista acá en Mariana que se llama Telus, con doble L, que hace viajes por la ría. Y incluso ha organizado kayakeadas, le dicen, y hacen visitas guiadas por la ría. Bueno, bien, no tenía noticias, por fin. Pero bueno, eso era todo. Repetimos, no era una propuesta, es la mirada nuestra de lo que vemos que sucede. ¿Sí? Aquel metro circular que todo el mundo se entusiasmó, nada, seguimos tomando 2 colectivos para ir del shopping al otro lado. ¿Sí? De cualquier lugar tenemos que tomar 2 colectivos. Nos olvidamos todos del problema del colectivo. Y el colectivo es exactamente igual que cuando se fue Plaza. Está todo exactamente igual. No está mal, es ordenado, punto. Pero nos falta transporte. Nos olvidamos inmediatamente de todo. ¿Sí? Del agua, de si la ruta se ensancha o no se ensancha. Va a ser 40 años el año que viene que no se hace una obra grande fuera del agua en Bahía Blanca y Punta Alta, desde que se terminó la autovía. Bien, si quieren. ¿Alguno? De hace 6 años menciona interesantes proyectos en Bahía Blanca que se estaban desarrollando. Y por eso le mandé un mensajito al señor Derpime. En ese lugar decía que se estaba desarrollando un parque industrial de productos para medicina en base a plásticos, Tecnópolis del Sur y otro proyecto más. Los 3 o no pudieron arrancar o todavía están esperando. O arrancaron y desintegraron. ¿Me equivoco? Le sacaron la tierra. No, todavía no se arrancó. ¿Todavía? No se arrancó. No, por eso todavía no se arrancó. A mí me tocó firmar el papel en que se acordaba en Buenos Aires que se le daba un terreno. Sí. Y ese terreno se le sacó. No importa para qué, el hecho es ese. Entonces, ¿por qué esos 3 emprendimientos importantísimos, Tecnópolis del Sur? ¿A dónde está?